Bueno, eh, buenas tardes, ingeniero. Voy a hablar de lo que sería el teorema de Thevenin. Este teorema de Thevenin nos ayuda en los circuitos lineales que tienen dos terminales para así nosotros poder sustituirlas por un circuito equivalente que esté formado por una fuente de tensión voltaje VTH en serie con una resistencia RTH, que son un voltaje equivalente de Thevenin y una resistencia equivalente de Thevenin. Este teorema también se puede aplicar a la par con el teorema de Norton, el cual es considerado como el dual de Thevenin, ya que ambos son aplicados con el mismo fin. Cuando no se conoce uno, se puede utilizar el otro fácilmente y viceversa. Estos teoremas permiten convertir un circuito grande en uno más simple para poder calcular los valores entre dos puntos de un circuito dado teniendo presente la resistencia de carga. La historia de este teorema se remonta a los años 1853, en el que el científico alemán Hermann von Helmholtz fue el primero que dio evidencia de este procedimiento y que lo demostraba en un postulado. Pero nadie le prestó atención a esto y no fue hasta 1883 cuando el francés Léon Charles Thevenin, un ingeniero en telégrafos, redescubre el teorema y lo bautizó bajo su nombre. Los pasos para realizar este proceso, estos cálculos el primero de ellos es, al eliminar las fuentes de alimentación del circuito original, podemos encontrar la resistencia de Thevenin. Después de eso, calcular el valor de la resistencia total que existe entre los puntos A y B, donde se encuentra conectada la resistencia de carga. Para poder eliminar las fuentes de alimentación, lo que tenemos que hacer es un cortocircuito, si son fuentes de voltaje, y si son fuentes de corriente, pues tenemos que dejar un circuito abierto. Segundo paso, para el caso de hallar la tensión de Thevenin, se elimina la resistencia de carga y se calcula el voltaje de los puntos de conexión abiertos donde éstas se encontraron. Tercero, se construye un circuito equivalente utilizando la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin en serie. Se conecta la resistencia de carga entre los puntos de conexión abiertos de este circuito. Y como último paso, se utilizan las reglas de circuitos en serie, se analiza tensión y corriente de la resistencia de carga. Un ejemplo de esta resolución de ejercicios es el siguiente. Nos pide calcular el voltaje inicial de esta figura. Podemos ver, aquí está el voltaje inicial. Se encuentra una resistencia de 8 kilómetros. Lo primero que hacemos es hallar el circuito equivalente de Thevenin, lo cual es hallar la resistencia RTH o la resistencia de Thevenin que va en la carga R3. Sabemos la resistencia de Thevenin la podemos encontrar haciendo una suma de las resistencias. Como podemos ver, la resistencia 1 y la resistencia 2 están en paralelo. Por lo tanto, estas dos se suman en paralelo y la resistencia 4 está en serie con estas dos. Entonces, hacemos la operación de estas dos en paralelo y de ahí el resultado de estas dos resistencias le sumamos a la resistencia 4, lo que nos da una resistencia equivalente de Thevenin de 4 kiloohmios. Lo siguiente que tenemos que hacer es hallar el voltaje de Thevenin que está en la carga número 3, en la carga de la resistencia número 3. Para esto el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje de A menos el voltaje de B. El voltaje de A va a ser igual al voltaje 1, que son los 12 voltios que tenemos, por la resistencia 2, de 6 kiloohmios, sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Esto nos va a dar como resultado 8 voltios. El voltaje B, por otro lado, va a ser la corriente 1 y la resistencia 4, como podemos ver aquí. Multiplicamos ambas y vemos el sentido de la corriente para abajo, el voltaje está yendo para el otro lado, así que es negativo. Y tenemos un voltaje B de menos 4 voltios. Con esto ya podemos obtener nuestro voltaje de Thevenin, el cual nos da 12 voltios. Ahora sustituimos el circuito original por el circuito equivalente de Thevenin en serie con las cargas que tenemos. Para encontrar el voltaje inicial sería igual al voltaje de Thevenin por la resistencia 3 sobre nuestra resistencia equivalente de Thevenin más la resistencia 3, lo que nos da un resultado de 8 voltios.
Y eso sería con respecto a la teoría. Muchas gracias. Para esta práctica vamos a realizar nuestra simulación del circuito en la aplicación de Tinkercad. El material y equipo requerido son 2 fuentes de voltaje de corriente directa, 2 multímetros digitales, 5 resistores y un protoboard. Ahora, para armar el circuito nos vamos a basar en nuestro gráfico ya dado. Empezamos a colocar nuestras resistencias. La resistencia número 1 de 560 ohmios. Hacemos su respectiva conexión. La resistencia número 2 de 4.7 kilo ohmios. Aquí vamos a dejar un espacio respectivo para poder conectar la fuente de corriente directa, como nos indica en la figura 5.1. Entonces, continuamos con nuestro circuito. Aquí vamos a conectar la resistencia número 3 de 330 ohmios. Colocamos la resistencia número 4 de 100 ohmios. Y por último la resistencia número 5 de 1 kilo ohmio. Empezamos a conectar nuestras fuentes de voltaje como nos indica en el diagrama. Acomodamos muy bien nuestros cables y seguimos haciendo nuestras últimas conexiones. Aquí vamos a necesitar un poco más de espacio, entonces vamos a mover nuestra resistencia. Aquí tenemos nuestro circuito armado. Ahora tenemos que dar los 2 voltajes respectivos a cada una de las fuentes de corriente. En esta fuente sabemos que necesitamos 2 voltios y en esta fuente necesitamos nuestros 12 voltios. Muy bien, ahora en el primer literal nos pide que midamos el voltaje y la corriente en el resistor número 5. Entonces deshacemos de esta conexión. Con este multímetro vamos a medir el amperaje y con este vamos a medir nuestro voltaje. Realizamos las conexiones. Ahora con el lado positivo. Verificamos que estén bien realizadas las conexiones. Iniciamos nuestra simulación. Como podemos ver, en corriente nos arroja 3.89 miliamperios y en el voltaje asimismo 3.89 voltios. En el siguiente literal nos pide que desconectemos el resistor número 5 y que midamos el voltaje en el circuito abierto. Entonces, detenemos la simulación. No va a ser necesario este multímetro. Retiramos la resistencia número 5.
procedemos a hacer la medición y nos arrojan que el voltaje cuando nuestra resistencia número 5 en un circuito abierto es de 5.06 voltios. Ahora, para el siguiente literal nos pide que anulemos el efecto de las fuentes de alimentación, desconectemos el resistor 5 y desde el circuito abierto midamos la resistencia equivalente. Entonces, detenemos nuevamente la simulación, cambiamos de voltaje a resistencia, anulamos nuestras fuentes iniciamos la simulación y nos arroja que en este circuito abierto resultante la resistencia equivalente es de 299 ohmios. Bueno, a continuación les voy a dar a conocer cómo fue el procedimiento analítico para resolver el laboratorio número 5. En este caso, primeramente tenemos una imagen de lo que es el circuito armado, con las dos fuentes de poder y las resistencias. Y para la segunda imagen tenemos lo que es le quitamos lo que es la resistencia 5 para poder aplicar el teorema de Thevenin. De aquí procedemos a resolver y hacer los cálculos. Para poder hallar la resistencia de Thevenin, lo que tenemos que hacer es primeramente hallar una resistencia equivalente. Primer paso, vamos a hallar una resistencia equivalente 1 utilizando la resistencia 1 y la resistencia 2, que aplicando la fórmula nos queda un valor de 500.38 ohmios. Luego, con esa resistencia encontrada, lo que vamos a hacer es de igual manera aplicar la fórmula con la resistencia 3, que haciendo el procedimiento nos da un valor de 198.85 ohmios. Y por último, como va a estar en serie con la resistencia 4, se le suman los 100 ohmios y nos da un valor de 298.85 ohmios, lo cual representaría a la resistencia, el valor de la resistencia de Thevenin, que sería 298.85 ohmios. Ya tenemos este dato. Para proceder a encontrar la corriente, lo que vamos a resolver aplicando mallas y haciendo un sistema de ecuaciones. Para la malla 1, como podemos ver aquí en la imagen, tenemos el valor de la resistencia 1, que son 561, más 4700 de la resistencia 2, que sería más 4702, y como también forma parte de la I2, se le resta 4702, que eso sería igual a nuestra fuente de poder de 12 voltios. Eso para la malla 1. Para la malla 2, de igual manera, 332 más 4702 menos 4701, que es igual a 2, que es el valor de nuestra fuente de poder. Así nos queda armado nuestro sistema de ecuaciones, que resolviéndolo nos da que I1 nos da un valor de 16 miliamperios e I2 nos da un valor de 15.32 miliamperios. Ya tenemos encontrado esos valores. Ahora, para encontrar el voltaje de Thevenin, lo que hacemos es aplicar la fórmula, que es voltaje es igual a intensidad por resistencia. Utilizamos la intensidad de 330 ohmios por el valor de la resistencia que calculamos anteriormente, que es 15.32 miliamperios, y nos da un valor de 5.056 voltios. Bien, ahora con estos resultados obtenidos, lo que hacemos es aplicar gráficamente el teorema de Thevenin en un circuito, que nos daría de esta manera, con el voltaje de Thevenin que nos dio este valor de 5.06 voltios, y la resistencia de Thevenin que nos dio 298.85 ohmios. En la imagen de acá tenemos el circuito de Thevenin más la implementación de la resistencia 5 de 1000 ohmios. De aquí partimos para encontrar lo que sería el voltaje de la resistencia de R5, para la cual aplicamos la fórmula I es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje, como ya tenemos aquí, voltaje de Thevenin que encontramos antes, que es 5.056 voltios sobre la resistencia equivalente de este circuito, que en este caso, como tenemos dos y están en serie, lo que sería es sumar 1000 más 298.85 ohmios,
que nos da un valor de 1298.85 ohmios. Aplicando el procedimiento nos da un valor de 3.89 miliamperios. Eso para la corriente. Ahora, para el voltaje, hacemos lo mismo. Aplicamos la fórmula intensidad por resistencia, que son valores de 3.89 miliamperios que calculamos anteriormente por 1 kiloohmio. Y en este caso nos da el voltaje un valor de 3.89 voltios. Y dichos cálculos encontrados están plasmados aquí en las tablas. Y como podemos ver, el porcentaje de error es mínimo. En el primer caso, en el voltaje, en el valor del circuito equivalente de Thevenin, nos da un porcentaje de error del 0.079 y en el caso de la resistencia nos da un porcentaje de 0.50%.